Amén. Quiero leer en 1 Corintios 9, 24 al 25. Dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Y este texto me hace recordar mucho en el tiempo de cuando nosotros hacemos los eventos, o cuando se hacen los eventos de los Juegos Olímpicos. He escuchado muchas historias de muchos atletas olímpicos de los cuales ellos entrenan durante mucho tiempo, y estos eventos son cada 4 años, pero ellos hacen competencias durante ese tiempo para clasificar, y muchos de ellos hacen sus rutinas, se esfuerzan mucho. Ellos están dedicados a su entrenamiento, tienen un grupo, un equipo, dependiendo qué deporte sea, donde ellos dedican horas y son muy disciplinados, tienen una dieta estricta, tienen un entrenamiento, y todos ellos se van preparando para esa carrera, para esa competencia. Y es como de pronto a veces uno ha visto al corredor Usain Bolt, que es una persona que dice, yo entreno 4 años para correr 3 segundos prácticamente. Entonces, todo el entrenamiento que él hace, pues él dura un poco, pero él gana la carrera, ha ganado muchos oros olímpicos para su país, y es debido a su entrenamiento. Entonces, nosotros como cristianos también tenemos que tener un entrenamiento, tenemos que capacitarnos para poder cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Y para ese entrenamiento, para crecer espiritualmente, para nosotros desarrollarnos como cristianos en nuestro carácter, en nuestra vida cotidiana, pues tenemos que tener también un entrenamiento, tenemos que tener, porque cada desafío que viene en la vida, porque cada área que nosotros nos vemos involucrados, nosotros como cristianos vamos a tener que enfrentar con nuestra familia, nuestro hogar, nuestra finanza, y muchos de ellos vamos nosotros a poder tener estas, digamos, 5 áreas que quiero trabajar el día de hoy, para poder nosotros decirle a Dios, Dios, ayúdame en esta área para poder ejercitar, para poder crecer espiritualmente. Y algunas de las herramientas que hoy quiero mencionar de estas 5 es la primera es la parte del estudio bíblico, porque a través del estudio bíblico continuo crecemos en fe y somos capaces de estar firmes en la verdad. Y dice, según de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, para nosotros crecer espiritualmente necesitamos conocer quién es Dios. Para nosotros empezar a conocer a Dios y empezar a enfrentar cada batalla de fe, para poder nosotros librar estas batallas que nosotros continuamente estamos enfrentando, necesitamos conocer a Cristo. Y para conocer a Cristo, a Dios, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y para poder estudiar, entonces, aquí el apóstol Pablo, cuando habla con Timoteo, entonces hay 2 puntos que quiero resaltar, que en nuestra vida tenemos que entender quién es la fuente y cuál es la función. Entonces, ¿quién es la fuente? Entonces aquí el apóstol Pablo dice, es inspirada por Dios. Dios es la fuente de toda esa verdad, de todo lo que está ahí escrito en las Sagradas Escrituras. Cuando tú y yo nosotros necesitamos conocer a Dios, cuando nosotros necesitamos acercarnos a Él y crecer en nuestro día a día, en nuestra parte espiritual, en nuestra parte emocional, con nuestra familia, en los conflictos que nosotros tenemos en nuestro hogar o en el trabajo, o cómo crecer, cómo nosotros podemos vencer la tentación, cómo vencer el pecado, cómo nosotros podemos ver cómo las herramientas que están en las Sagradas Escrituras. Entonces el apóstol Pablo le dice, bueno, es inspirada por Dios, es decir, que todo lo que está escrito es inspirado, la fuente es Dios. Y como Él es la fuente de todo ese conocimiento, de toda esa verdad, cada vez que vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos nosotros a conocer al Maestro, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a empezar nosotros a que nuestra vida, vamos a conocer la verdad de Cristo. Porque muchas veces el enemigo siempre trata de colocarnos sus mentiras en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y esas mentiras entonces van a
a caer por tierra cuando nosotros conocemos la verdad. Y cuando empezamos a conocer la verdad, a conocer quién es Cristo a través de las Sagradas Escrituras, entonces vamos a poder tener las herramientas para poder enfrentar cada situación, porque la verdad que está en las Sagradas Escrituras es porque Dios lo dijo, y su poder y su gloria es más grande que cualquier adversidad. Entonces podemos estar tranquilos o confiados en la circunstancia cuando empezamos nosotros a conocer que Dios es el autor y el escritor de las Sagradas Escrituras y que Él es la fuente de todo esto, de todo ello. Y la función. Entonces podemos ver que aquí lo que dice el apóstol Pablo es que es útil. Entonces, que nos va a ayudar a nosotros, que nos va a enseñar, nos va a reprender, nos va a corregir, nos va a instruir. Entonces, todo ello va a hacer que nuestro corazón, que nuestra vida, va a empezar nosotros a enseñarnos a caminar por el camino correcto, por hacer la voluntad de Dios. Nos va a corregir si en alguna área de nuestra vida estamos nosotros caminando o no caminando dentro de la voluntad de Dios, y para poder saber ello, entonces necesitamos enfrentarnos como la Biblia, como es un espejo, nos va a hacer que nosotros vamos a empezar a decir, la Biblia, Dios habla de esta manera, nos guía de esta manera, pero entonces cuando yo leo y estudio las Sagradas Escrituras, encuentro que no estoy cumpliendo con eso que Dios está diciendo. Entonces nos va a corregir, nos va a decir que por aquí no es el camino, sino que es por este. Entonces, porque cuando nosotros empezamos a ser obedientes a la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a entender, vamos a comprender que el amor de Dios es tan grande que nos ha dado su palabra para no dejarnos solos, para guiarnos hacia ese camino, para ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces nosotros también tenemos que ver que nosotros somos aprendices. En el Nuevo Testamento la palabra del discípulo significa aprendiz. ¿Y qué es lo que, como Jesús estuvo con sus discípulos, con los apóstoles, ellos eran aprendices del maestro, y ellos empezaron a caminar y Jesús empezó a mostrar, a contar las verdades del reino, al contar todas las enseñanzas que podemos ver nosotros en los evangelios, y cómo los discípulos empezaron a aprender. Y nosotros, como somos discípulos de Cristo, entonces somos aprendices, pero entonces somos aprendices activos. Somos personas cristianos, que vamos a empezar a estudiar las Sagradas Escrituras, que vamos a empezar a leer la Biblia, que vamos a empezar nosotros a meditar en los textos, que vamos a empezar nosotros a escudriñar las Sagradas Escrituras para poder aprender más de Cristo. Y entonces vamos a crecer espiritualmente, porque nuestro carácter, nuestra vida va a ser reflejo de Cristo. Y entonces, ¿cómo vamos a reflejar a alguien si no lo conocemos? Entonces, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, vamos a conocer más a Cristo, y cada vez que estudiamos como es Cristo, entonces nuestra vida se va a alinear a la de Él. Amén. Y quiero dar unos consejos para sacar provecho al estudiar la Biblia. Y uno es escucharla. Y escucharla es, participando de las reuniones de esta congregación o de la congregación en la cual tú estás asistiendo. Entonces vamos a empezar a escuchar la palabra y vamos a empezar nosotros a venir, a colocar, a disponer nuestra vida, a disponer nuestro tiempo para poder ir a los ayunos, a las reuniones de los viernes de restauración, a los domingos, a los eventos de las mujeres virtuosas, de los matrimonios con propósito, de los jóvenes relevantes, de Mission Kids. Y empezamos nosotros a poder aprender acerca de unos expositores que están dando predicando el Evangelio, predicando la palabra de Dios, compartiendo el mensaje, y a través que empezamos nosotros a escuchar el pensamiento de parte de Dios a través de estas personas, de estos hermanos, de estos pastores o ministros, entonces vamos a aprender más acerca de las Sagradas Escrituras. Así que cada vez que tengamos el tiempo, cada vez que nosotros estamos en una reunión, cada vez que nosotros disponemos nuestro corazón a poder ir a las reuniones, a poder asistir a la congregación, vamos a tener la oportunidad de aprender de la palabra de Dios, en la manera de escucharla, porque alguien está exponiendo, y eso te va a ayudar a ti a crecer, a fortalecer tu fe. El otro es estudiarla, y podemos nosotros leer la Sagrada Escritura, y yo
por lo menos recomiendo que al momento de estudiarla, nosotros podamos hacer, digamos, comenzar con el libro. Si de pronto la lectura es un poco difícil, que de pronto, bueno, podemos empezar con el libro de Juan y vamos a colocar un capítulo. Yo invito a los hermanos a que entonces cogemos el libro de Juan y empezamos a leerlo un día, un capítulo, un día, un capítulo. Y en ese día que nosotros empezamos a leer la palabra, a leer digamos, ese texto, vamos nosotros a empezar a hacerle, a decirle a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres hablarme en este pasaje? ¿Qué quiere Dios enseñarme? ¿Cómo debo poner en práctica este pasaje hoy en mi vida? Y si después que leemos Juan, entonces coloquemos Hechos de los Apóstoles, porque empezamos enseguida la vida de Jesús en Juan y empezamos con Hechos de los Apóstoles, que es la iglesia, el comienzo de la iglesia primitiva. Y podemos pasar a 1 Juan y Romanos. La idea es que nosotros podamos escoger un libro y dedicarle en nuestro día, cultivar esa lectura diaria de la palabra de Dios, porque cada vez que vamos a leer la palabra de Dios, vamos a ver cómo Dios nos está hablando en tu devocional, en tu día a día. Entonces la palabra de Dios va a hacer algo en tu vida que te va a llenar, que te va a limpiar, que te va a instruir, te va a enseñar, te va a corregir, te va a inspirar, te va a ayudar en la fe. Y el otro, memorizarla. Coge del texto bíblico que estás leyendo, o por lo menos coge los textos bíblicos y empieza a memorizar, empieza a buscar. ¿Por qué? Porque en muchas situaciones cuando nosotros vamos a recordar pasajes bíblicos, cuando estemos nosotros enfrentando la tormenta, cuando estemos nosotros en nuestra día a día, entonces la palabra de Dios va a nosotros a traer una recordación para poder nosotros darle la palabra de Dios, así como cuando Satanás empezó a tentar a Jesús, entonces ahí decía, escrito está. Entonces Jesús enseguida con la palabra de Dios empieza a decir la verdad, porque el diablo, como es el padre de la mentira, quiere colocarle trampas a sus hijos, y nosotros al momento de conocer la palabra de Dios vamos nosotros a poder enfrentarlo con la palabra de Dios. Entonces vamos a memorizar versículos y por último pues obedecer la palabra, colocar en práctica las cosas que hemos aprendido, las cosas que empezamos a estudiar o a leer. El segundo punto para nosotros también crecer espiritualmente es a través de la oración. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado, entonces tu Padre que todo lo ve, te recompensará. Eso está en Mateo 6:6. Y pues orar es comunicarse con Dios. Es tan sencillo y natural como hablar con un amigo. A Dios se le puede hablar con toda confianza sobre cualquier tema o necesidad. La oración es una comunicación íntima con Él. Entonces, la oración debe ser algo fundamental en nuestro día a día, en nuestro crecimiento espiritual. Y no solamente oramos porque es un deber, sino que oramos porque amamos a Dios. Oramos porque es un privilegio poder orar. Oramos porque podemos comunicarnos con el Padre Celestial, con el Creador del cielo y la tierra. Oramos porque necesitamos de Él, porque sin Él nada podemos hacer. Oramos porque necesitamos una comunión con nuestro Padre. Nos comunicamos con Él y podemos hablar de cualquier tema, de cualquier índole. No importa cuál sea la gravedad del asunto, Dios está presto para poder nosotros escucharnos, y Dios está siempre disponible y dispuesto porque Él nos ama. Y la oración debe ser siempre el primer recurso y a veces no el último cuando nosotros enfrentamos dificultades. Pero Él es tan misericordioso que nos ayuda a poder nosotros y nos responde en medio de cualquier situación, porque es lo que Dios quiere. Dios quiere comunicarse con su iglesia. Dios quiere comunicarse contigo, conmigo. Él quiere abrir nuestra mente, nuestros corazones, para derramarse en nosotros, para darnos fortaleza, para darnos nosotros
ánimo, para nosotros darnos la sabiduría para los nuevos negocios. Él nos quiere hablar para guiarnos, para darnos una dirección, para poder guiarnos en cómo educar a nuestros hijos, en cómo establecer nuestro matrimonio, en cómo crecer en nuestro ministerio. Dios quiere comunicarse, una comunión con Él. Y nuestro espíritu anhela esa comunión. Nuestro espíritu anhela. Hay una necesidad de nosotros, de todos los seres humanos, de tener una relación con el Creador. Y esa necesidad de nosotros debe ayudarnos a poder cultivar esta relación con el Padre. Y algunos consejos que de pronto quisiera dar para la oración es que podemos tener, en la oración hacemos confesión. Confesamos nuestros pecados para que no estorbe nuestra comunión con Dios. Es el abrirnos con Él y el poder confesar aquellas cosas que no están bien delante de los ojos de Él y poder abrirnos porque Él está dispuesto a perdonar cualquier pecado. Y cuando nosotros confesamos aquellas cosas que sabemos que no están bien, Él no nos va a juzgar, sino que nos va a perdonar, a restaurar esas heridas, a darnos la victoria en esas batallas. Y muchas veces Satanás quiere decirte, no, pero si Dios no te va a escuchar. Y dice en su palabra que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Porque Él envió a su Hijo en sacrificio vivo para el perdón de todo el pecado de la humanidad. Y Él quiere que nos acerquemos a Él. Él quiere atraer tu vida, mi vida, con lazos de amor, para poder Él glorificarse. El otro es la adoración, adorar a Dios por quien es Él, por lo que Él es. Otro punto puede ser las peticiones, por necesidades personales o intercesión por otros. Y podemos nosotros en nuestra oración empezar a escribir aquellas peticiones de oraciones de nuestra familia, de los imposibles, de un amigo, de un familiar, de nuestra familia. Y por último, acción de gracias por lo que Dios ha hecho. Todos los días Dios ha hecho algo en nuestra vida y con esa acción de gracia honramos a Dios. Entonces, dentro de la oración podemos colocar la confesión, adoración, nuestras peticiones y acción de gracia. El tercer punto que quiero tomar es la parte de la adoración, Jesús dijo, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente tales padres buscan que la adoren. Juan 4:23. Y con estas palabras Jesús anunció que Dios en efecto está buscando adoradores. Él está buscando adoradores. Él está buscando a una iglesia que la adore en espíritu y en verdad. Él está buscando una iglesia en Buenos Aires que le esté adorando, exaltando su nombre. Y sabemos nosotros que aquí hay una iglesia que está adorando en espíritu y en verdad. Que cada vez que nosotros reunimos aquí en este lugar para exaltar a ese Dios real, verdadero, Dios se complace en la adoración de su pueblo. Y la adoración no tiene que ver con una canción lenta o rápida. La adoración viene cuando nosotros en nuestros corazones nos rendimos ante su voluntad. Cuando nuestros corazones empiezan a tener a Dios en primer lugar, cuando empezamos a obedecer a Dios, cuando empezamos nosotros a amar a Dios por encima de todas las cosas, cuando lo amamos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, cuando empezamos nosotros a derramarnos, esa adoración genuina viene de una devoción del corazón que se traduce en obediencia. La oración espiritual es una oración ofrecida por una persona que se deleita en honrar a Dios, en orar a Dios y en escuchar la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver nosotros mucho en David. David se alegraba, se contentaba por saber que ese Dios le cuidaba, le guardaba, le protegía, que ese Dios estaba con él. Y cuando vino el arca
que habían traído, él empezó a adorar a Dios de una manera que de pronto en ese momento ningún rey lo iba a considerar, pero él no le importaba su condición, lo que él quería rendirse delante de la presencia de Dios. Cuando tú y yo reconocemos que Dios es el dueño de todo lo que es nuestra vida, cuando reconocemos que necesitamos de Él, cuando empezamos nosotros a rendirnos, a humillarnos delante de su presencia y empieza nuestro corazón a invocar ese nombre que es sobre todo nombre, el alfa, el omega, el principio, el fin, al creador de los cielos y la tierra, al Dios todopoderoso, al Rey de reyes y Señor de señores, al Santo de Israel, al mil veces santo, a ese Dios glorioso, ese Dios clemente, ese Dios misericordioso, ese Dios amoroso, ese Dios que restaura, ese Dios tan grande, tan majestuoso, tan poderoso, tan precioso, tan increíble, ese Dios que cuida nuestra vida, ese Dios que fortalece nuestra vida, ese Dios que está siempre con nosotros, que no nos deja, que no nos suelta, ese Dios que camina con nosotros todos los días de nuestras vidas. Ese Dios que es increíble, ese Dios que es amoroso, ese Dios que es santo, que es sublime, ese Dios está con nosotros. Cuando empezamos a reconocer lo que es Dios para nosotros, empezamos nosotros a adorar a Dios con nuestro ser, con nuestra alma. Entonces, en esa adoración, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando empezamos a adorar al Dios que conocemos, al de las Sagradas Escrituras, y empezamos nosotros a ver lo que Dios ha hecho, lo que Dios hará, lo que Dios está haciendo, y empezamos nosotros a orar, a tener ese tiempo de comunión con Dios, en nuestro corazón va a haber una adoración en nuestro carácter, una adoración en nuestras acciones, una adoración en nuestro día a día, un corazón conmovido a lo que Él le conmueve, un corazón que ama lo que Él ama. Y por eso es que el cuarto punto es el servicio, porque en Mateo 20, 28 dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. La consecuencia directa de amar a Dios es amar lo que Él ama. Por eso el gran mandamiento dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando empezamos nosotros a colocar, a tener ese corazón adorador, sabiendo que Dios es lo primero, que Dios es lo más grande, que Dios es lo mejor, entonces vamos a empezar a amar lo que Él ama. Empezamos nosotros a caminar en obediencia. Y una de las cosas que nosotros, como resultado de ese amor a Él, lo que Él ama a la humanidad, Él ama al pecador, Él ama a todas las naciones. Y cuando empezamos nosotros a entender eso, entonces vamos a amar, porque Él nos está diciendo que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y entonces vamos a amar nosotros a nuestros familiares, nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Y vamos a empezar nosotros a disponer, porque Él ha derramado en tu vida, en mi vida, dones, talentos, para que los uses para su gloria, para que demuestres el amor de Él tan grande, tan misericordioso, tan bondadoso a la vida de las personas que tienen necesidad de Él. Ahí este mundo está falta del amor de Dios, este mundo está en caos, está en tiniebla, y solamente la luz de Cristo puede traer salvación y puede traer convicción de pecado. Solamente Cristo puede transformar, y Dios quiere usar a su iglesia, Dios quiere usar a ti y a mí para que nos levantemos en este tiempo donde más el mundo está clamando, está gimiendo por Dios, que está clamando por esa necesidad que tienen ellos, y solamente Dios puede traer esa paz que el mundo está buscando, solamente esa paz que Dios solamente da, esa paz que solamente Dios da. Y nosotros vamos a hacer esos canales que Dios quiere usar. Dios quiere usar a su iglesia. Dios quiere movilizar a cada creyente en el lugar donde se encuentra, en el lugar donde nosotros estamos, en nuestra universidad, en nuestras escuelas, en nuestros barrios, en nuestro
trabajo, nuestra casa, nuestro matrimonio. Dios quiere usar nuestra vida para poder nosotros hablar de ese Dios tan bueno, tan fiel, tan grande, tan amoroso, de ese Dios que es real en nuestra vida, de ese Dios que empezamos a conocer a través de las Sagradas Escrituras, ese Dios que empezamos nosotros a poder conocerlo en comunión con Él, a ese Dios que empezamos nosotros a adorar, ese Dios que adoramos por quien Él es. Y entonces nuestra vida va a estar en servicio hacia los demás, hacia los otros, hacia esta comunidad. Y empezamos nosotros a colocar nuestros dones, nuestros talentos, para poder nosotros poder dar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha enseñado. Y a través de, también crecemos a través de la mayordomía. Dice, el Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Dios es el creador, el autor de todas las cosas. Él es el creador de todo, Él es el dueño de todas las cosas. Y como Él es el dueño, Dios nos ha colocado a nosotros como mayordomos, como administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros empezamos a ser mayordomos de nuestro tiempo, porque el tiempo no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Y empezamos nosotros a dar prioridad a Él. Cuando empezamos nosotros a tener prioridad frente a Él, cuando empezamos nosotros a saber que vamos nosotros a poder administrar lo que Él nos ha dado, nuestros recursos, es escuchar la voz de Dios y decirle, Dios, ¿dónde quieres que lo que a ti te pertenece pueda dar fruto? Y empezamos nosotros a poder, a través de lo que Dios nos da a nosotros, cómo podemos nosotros honrar y servir, cómo podemos nosotros ser fieles a lo que Él nos ha dado, cómo podemos nosotros poder dar para que el Evangelio, la extensión del Evangelio sea predicado. Cómo nosotros podemos ayudar al necesitado, cómo nosotros podemos ayudar a las personas que en este momento están pasando por alguna situación, cómo podemos nosotros dar, cómo nosotros podemos ser generosos, cómo podemos nosotros ser parte del propósito global de Dios. ¿Cómo podemos nosotros unirnos con nuestros recursos, con nuestro conocimiento, con nuestras artes, con nuestras habilidades, para que el Señor, Dios nos ha dado depositado habilidades, dones? ¿Cómo podemos nosotros colocarlo al servicio de la comunidad, de la iglesia? ¿Cómo podemos nosotros servirle a Él con los dones que nos ha dado? Cuando nosotros empezamos a tener esa mayordomía, empezamos nosotros a tener esa obediencia práctica en la administración de todo lo que está que Dios nos ha confiado a nosotros. Cuando empezamos a entender que Él es la fuente de todos nuestros recursos, cuando empezamos a entender que Él es dueño de todo, entonces Dios va a usar, Dios va a hablar a nuestra vida para que eso que Él nos ha dado, cómo poder ser buenos administradores, cómo ser buen administrador de los dones que Dios me ha dado, cómo ser un buen administrador de los recursos que Dios me ha dado, para que su gloria, para que su nombre sea conocido, sea exaltado y para que Él sea glorificado. Mis hermanos, Dios quiere en este tiempo que su iglesia, en todo esto que ha venido sucediendo a través de la pandemia, a través de otra vez reactivarnos de todo este tiempo, Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Dios no quiere que seamos los mismos. Dios quiere que nosotros avancemos. Dios quiere darnos nuevos retos. Dios quiere darnos unas nuevas dirección para poder ver hacia dónde Él nos quiere dirigir como iglesia, para poder saber qué es lo que está sucediendo en el mundo, para que nosotros podamos ser esa iglesia que responde frente a ello, que Dios nos use a nosotros, que Dios nos quiere hablar a nosotros para poder ser parte de lo que Él está haciendo en todas las naciones, de lo que Él está haciendo en Buenos Aires, aquí en Barranquilla, en Colombia, en España, en India, en Turquía, en Japón. ¿Qué es lo que Dios está haciendo allá? Y para poder conectarnos con ellos, para poder nosotros, entonces tenemos que nosotros empezar a cultivar esos espacios para la lectura de la palabra, para los tiempos de oración, adoración, y empezamos nosotros a servir con las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Si de pronto deseas, tienes el corazón de servir y perteneces a este ministerio, Misión Familia, puedes hablar con los pastores, con los líderes,
y puedes usar tus dones y tus talentos para el servicio a Dios. Y si te congregas en otra iglesia, habla con tus pastores, con tus líderes, yo estoy dispuesto, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y vamos a colocar en práctica todas aquellas cosas que hemos aprendido, todas aquellas cosas que Dios nos está diciendo que hagamos. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Amén. Señor, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Permítenos, Señor, poder, Señor, ayúdanos, Señor, porque es difícil, porque cuesta, Señor, pero que no es fácil, Dios, no es fácil, Señor, pero que tú tienes misericordia y cada mañana, Señor, tú la renuevas, Señor. Ayúdanos, provoque en nosotros, Señor, un corazón que te ame, un corazón, Señor, que anhele tu presencia. Ayúdanos, Dios, en nuestras debilidades. Ayúdanos, Dios, Señor, a poder ver y crecer, Señor, porque tú nos usas, Señor. Tú quieres usar a tu iglesia. Tú quieres, Señor, levantar, Señor, hijos, Señor, tuyos, Señor, que se paren en la brecha, Señor. Que levantas, Señor, a tu iglesia, Señor, para poder ser respuesta, Señor, a través tuyo, de las necesidades, Señor, que hay en el mundo. Señor, ayúdanos, Señor, danos pasión por ti, por tu presencia, danos amor, Señor, ayúdanos, Señor, cuando leamos tu palabra, Señor, que podamos entenderla, que podamos anotar las palabras, Señor, que podamos buscar, Señor, a nuestros líderes para poder responder a esas preguntas que tenemos. Ayúdanos, Señor, a servir con lo que somos, con lo que tenemos, Señor, porque tú a cada uno le has dado capacidades, Señor, le has dado metas, propósitos, Señor, y que tú quieres, Señor, que en este tiempo, Señor, tan difíciles, tú levantes, Señor, a hombres y mujeres, Señor, para que cumplan, Señor, con el llamado que tú les has dado a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, como ministerio, como misión familia, Señor, a hacer respuestas, Señor, a poder hacer respuesta a esta comunidad, Señor, de Buenos Aires, en Barranquilla, en Colombia, en el Atlántico. Ayúdanos, Señor, ábrenos espacios, Señor. Coloca gente clave, Señor, que podamos ir y trabajar, Señor, en aquellos lugares donde, Señor, tu nombre, Señor, no es glorificado, que tu nombre no es conocido, Señor. Abre puertas, Señor. Señor, ayúdanos a ser buenos administradores, Señor, de tus recursos. Ayúdanos y guíanos a escuchar tu palabra, dónde tú quieres invertir, dónde tú quieres hacer, Señor, y que dispongamos, Señor, de las cosas que tú nos has dado, Señor, obedeciendo y escuchando tu voz, Señor. Gracias, Dios, Señor, porque tú vas a traer una pasión por la palabra, una pasión por orar, una pasión por adorarte, una pasión por servirte, una pasión, Señor, por ser buenos administradores, Dios. Ayúdanos, guíanos, Señor. Levántanos, Señor, y sabemos, Señor, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso y que tú quieres hacer, Señor, mayores cosas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén.